su lugar quien no se ha sentado. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. En esta última de las parábolas, nos vemos que el Señor Jesús dice que bienaventurados son los que padecen persecución. Y nosotros, hermano, tenemos que entender muy bien lo que el Señor está diciendo aquí. La causa de la persecución es la justicia. El estilo de vida del creyente que va en contra de las costumbres del mundo y que por consiguiente es causa de persecución. Tenemos que entender que el cristiano es perseguido porque es una cierta clase de persona con un cierto estilo o forma de vida que no concuerda con la del mundo y que sus ideales no los puede aceptar el mundo, porque la Biblia nos enseña que el mundo no los puede entender. El apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios nos dice lo siguiente en el capítulo 2 y versículo 14, dice lo siguiente el apóstol Pablo: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Primera de Corintios 2:14. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que cuando el creyente es perseguido, primero es por causa de la justicia, no por otra causa. Que el creyente es perseguido porque su estilo de vida, hermano, es algo que el hombre del mundo no lo puede comprender ni entender. Por eso es que es perseguido. Esta bienaventuranza es una de las pruebas más difíciles que podremos enfrentar. ¿Por qué razón? Porque soy perseguido por hacer el bien, lo correcto, lo justo, lo puro. Si nos ponemos a razonar, hermano, este pensamiento humanamente, dices, ¿cómo puede ser posible que alguien sufra por hacer lo bueno? ¿Cómo puede ser posible que alguien padezca por hacer lo que es correcto? Como le decía, lamentablemente el mundo, hermano, está en contra de todo pensamiento y de todo acto cristiano. El apóstol Pablo, cuando habla a los filipenses, en el capítulo 4 y versículo 8, les dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que la vida de justicia viene ¿de dónde? De una forma de pensamiento que adquirimos. ¿De dónde, hermano? No de nuestros padres, no de los libros seculares, sino que la adquirimos de la palabra de Dios y de seguir a Cristo y de ir en pos de Él. Por eso es que
siempre, hermano, que se viva de esta manera, siempre habrá persecución. Pero tenemos que tener cuidado, hermano, de no padecer por causa de nuestra necedad, por causa de nuestro fanatismo, por causa de nuestra falta de sabiduría o de carnalidad, y luego como cristianos digamos, es por causa de la justicia que estoy padeciendo, hermano. Fíjese que me pasó esto, me están despreciando en el trabajo por creyente, pero la realidad es que a lo mejor yo no estoy cumpliendo en el trabajo. ¿Sabe qué, hermano? Mi familia me desecha, mi familia no me acepta, y es porque les testifico de Cristo. A lo mejor la realidad es que usted no está testificando correctamente de Cristo. No está actuando sabiamente con su familia. A lo mejor sus amigos lo señalan y lo hacen a un lado, porque usted está actuando neciamente con sus amigos. La bienaventuranza es muy clara. Bienaventurado el que padece por causa de la justicia. Cuando padezcamos, hermano, y entendamos que es porque yo actué rectamente, porque hice lo justo, lo correcto, lo honesto, entonces usted puede dar por hecho de que esta bienaventuranza se está cumpliendo en su vida. Si no es así, hermano, entonces tenemos que analizar nuestra vida y ver qué es lo que está mal en nosotros. Lamentablemente, hermano, vivimos en un tiempo y en un mundo donde muchos cristianos padecen, pero por causa de su ignorancia, de su necedad o de su carnalidad, dicen, es por Cristo. Y la realidad es otra en su vida. ¿Qué significa pues esta bienaventuranza? ¿Qué es ser justo? Practicar la justicia al final significa ser como Cristo. Por tanto, son bienaventurados los que son perseguidos por ser como Él, por actuar como Él, por juzgar como Él. Allí es donde está la bienaventuranza. Muchas veces, hermano, hemos sufrido y padecido injusticias y con nuestros propios recursos queremos hacernos justicia. Nos humillan, nos ofenden. Y una vez que quisimos hacernos justicia por nuestra mano propia y a lo mejor a veces ni siquiera nos resultó, decimos, es que estoy padeciendo por causa del Señor. Si hay algo que el cristiano tiene que tener claro es que siempre hemos de padecer por causa de la justicia. Si algo tenía el Señor Jesús, que era un hombre que hablaba honestamente con la gente. El Señor Jesús nunca escondió nada, nunca dijo que perseguirlo iba a ser lo más fácil, que perseguirlo era una vida rodeada de bendiciones y de bienes y de felicidad y dicha. Al contrario, en San Juan capítulo 15 y versículo 18, el Señor Jesús dice lo siguiente: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Mire,
Estas son palabras de consuelo. Aunque no parezca, hermano, que hay mucho consuelo en eso, pero Jesús está diciendo esto para consolarnos en nuestras tribulaciones y en nuestras persecuciones. Y dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Cuál es nuestra causa para ser aborrecidos por el mundo? Es Él. Y cuando Él anduvo en este mundo, el mundo lo aborreció. Lo despreció, lo insultó, lo señaló. Y explica el Señor Jesús, dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mire, tenemos que hacer una pausa en este texto. Nunca, hermano, el creyente va a despertar un sentimiento de amor del mundo hacia él. Nunca. Cuando el mundo nos ame y veamos que todo va bien y que nos quieren y quieren convivir y andar con nosotros, tenemos que analizar entonces nuestra vida y lo que estamos hablando y los pensamientos que estamos proyectando. Porque si el mundo nos abraza y nos quiere con él, es por algo. Cuando el creyente, hermano, vive una vida de justicia, el mundo lo va a aborrecer. No va a tolerar a un creyente, hermano, el mundo. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses. Filipenses capítulo 1 y versículo 29. Dice el apóstol Pablo, porque a vosotros os es concedido a causa de ¿quién? De Cristo. La causa es Cristo, hermano. No hay otra causa para que nosotros padezcamos. La causa de nuestro padecimiento es Cristo y es un honor. Está diciendo, a ustedes se les ha concedido este privilegio, ¿no? Sí. A causa de Cristo, dice, no solo que creáis en Él. Cuando nosotros, hermano, creímos en Cristo y cuando empezamos a estudiar las doctrinas de la gracia, donde vimos cómo Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, cómo nos eligió, cómo nos llamó con un llamamiento santo, nos sentimos privilegiados, ¿no? Nos sentimos que éramos especiales hasta en cierto punto, aunque en nosotros no había nada especial, pero el que Dios nos haya llamado y escogido nos hizo sentir especiales. Y la Biblia dice que somos para el Señor, ¿qué? Su especial tesoro. Cuando nosotros entendimos esto, pensamos, ¿no? Gracias, Señor, porque de ver algo bueno no lo viste, pero de cualquier manera tu gracia me alcanzó y ahora soy un hijo tuyo. Entonces nos sentimos privilegiados porque Dios nos ha salvado. Pero mire lo que dice Pablo, que Dios nos ha dado no solamente el privilegio y la bendición de creer, sino también de que padezcáis por Él. ¿Qué significa esto? Que tan grande es el privilegio de haber creído en Él, como tan grande es el privilegio que Dios nos da por padecer a causa de Él. Pablo le dice a Timoteo en la segunda Timoteo 3:12, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán
persecución. Mire, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, la vida de piedad en Cristo es muy distinta a la vida piadosa que el mundo conoce. Porque la vida piadosa del mundo, hermanos, no genera persecución. Pero la vida piadosa que es en Cristo Jesús sí genera persecución, sí trae consecuencias a la vida del hombre. Y esta es una enseñanza a lo largo de toda la palabra de Dios, desde el principio, desde Caín y Abel, Saúl, desde Elías, Daniel, los profetas, Moisés, todos sufrieron persecución por causa de su forma, su estilo de vida, porque el mundo no podía aceptar esa forma en la cual ellos vivían. Y siempre, hermano, me gusta mucho esta porción que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 11, y versículos 23 al 28, donde el apóstol Pablo habla de sus sufrimientos por causa de vivir de esta manera, por causa de decidirse a vivir como Cristo vivió. Y mire lo que dice 2 de Corintios 11, del versículo 23 en delante. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. Pero ¿en qué consiste? Mire lo que está diciendo el ser ministro de Cristo, el ser un servidor del Señor. Mire lo que dice. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Nada más 5 veces Pablo fue azotado como Cristo. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Sabe qué, hermano? Nosotros no queremos ni padecer un ayuno a la semana. Los fariseos ayunaban 2 veces por semana. Y el Señor Jesús, ¿qué dijo? Que nuestra justicia tenía que ser mayor que la de ellos. Hermanos, no queremos el sufrimiento de un culto completo. Porque es sufrido estar un culto completo. ¿Usted ha experimentado ese sufrimiento? Yo creo que sí. No queremos sufrir un culto completo. Y decimos, ¿cómo padezco por causa de la justicia? ¿Cómo padezco por causa del nombre de Cristo? ¿Cuántas veces hemos sido azotados? ¿Cuántas veces nos han dado con varas?
¿Sabe que cuando a Pablo lo apedrearon, sabe qué hicieron? Agarraron y lo tiraron fuera de la ciudad. Y decían, ya está muerto, creían que estaba muerto, ¿cómo estaría la apedreada? Pero nosotros, hermano, no queremos ni sufrir un culto, porque hay que sufrir el culto. ¿O estoy mal, hermano? Entonces, ¿por qué tenemos tan pocos esfuerzos por el Señor que son para nuestro bien? Miren, a la gente buena y noble muy poco se le persigue. Porque la gente buena y noble del mundo se vuelven modelos a seguir del mundo. Ay, mira fulanito de tal, qué bien se porta, mira cuántas buenas obras hace, mira cómo ayuda a los pobres, mira cómo usa su tiempo para ir y barrer y ayudar en una colonia. Mira fulano de tal cómo está sirviendo en la comunidad. Esa clase de gente nunca va a ser perseguida, hermano. Pero la gente que decide vivir justamente y rectamente son diferentes. Por eso los fariseos y los escribas odiaron a Jesús. No porque era bueno, fue porque era diferente. Lo que había en Cristo era algo que condenaba sus conciencias. La justicia que Cristo vivía los hacía sentir y parecer poca cosa junto a Él. Y por esto lo mataron. Cuando Cristo hablaba, su conciencia, hermano, se revolcaba dentro de ellos. Cuando Cristo enseñaba y quedaban expuestos por sus palabras, provocó un odio hasta el punto de llevarlo a la cruz. El justo quizá no tenga que decir nada con palabras, pero por ser lo que es, nos condena, nos hace sentir infelices, nos hace sentir menos, nos impresiona, nos deja sin alguna forma de cómo reaccionar contra su vida, su santidad, su justicia y su verdad total y absoluta despierta el odio sobre él. Cuando el justo trabaja, siempre es señalado por los demás. Cuando el justo sirve, su servicio siempre va a ser censurado porque los demás no pueden servir como él, porque los demás no pueden trabajar con él, como él. Entonces vienen los señalamientos. Eres un santurrón, te lavaron el cerebro. Lo que pasa es que no tienes valor, te falta coraje, te falta valentía, no te atreves a hacer esto, no. Cuando para lo que más se requiere valentía es para vivir justamente. Que Dios nos conceda sabiduría, hermano, para entender que estamos padeciendo por causa de la justicia. Porque la gente, hermano, está viendo en nosotros la vida de Cristo reflejándose. Que no nos extrañe si el mundo nos aborrece.
dice enseguida los versículos siguientes, el versículo 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Algunos estudiosos dicen que esta bienaventuranza es una continuación del versículo 10 de la que acabamos de hablar. Hay quienes la separan como una bienaventuranza más, pero creo que vemos que es un mismo contexto donde Jesús está diciendo que somos bienaventurados cuando somos vituperados y nos persigan y digan toda clase de mal de nosotros. Pero aquí resalta, hermano, algo que es digno de mencionar. Menciona algo más del carácter cristiano. Versículo 12, gozaos y alegraos. Nosotros, hermano, una vez que padecemos persecución, que somos señalados, una vez que nosotros entendemos y tenemos claro que nuestro estilo de vida no comulga con el mundo y por eso estamos siendo perseguidos, dice la palabra que tenemos que alegrarnos. Mire lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4 y versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Mire lo que dice Pedro. Primeramente les dice, no os sorprendáis del fuego de la prueba. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué te extrañas cuando sufres y padeces por causa de Cristo? No debe de ser esto una sorpresa en la vida del creyente. Cuando padecemos por causa del nombre del Señor, porque el Señor lo dijo. Por eso no nos debe de sorprender padecer por causa de Cristo. El Señor nos lo dijo. Si a mí me odiaron, a vosotros los van a odiar. Si a mí me persiguieron, a vosotros los van a perseguir. Entonces, hermano, no debemos de extrañarnos si estamos padeciendo por causa del Señor. Dice el apóstol Pedro en el versículo 12. Y luego en el 13 dice, sino gozaos, fíjese bien lo que dice, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Usted y yo, hermano, padecemos como el Señor padeció por causa de la justicia. Eso debe traer gozo y alegría a nuestra vida, que estamos padeciendo por hacer lo bueno. Porque si padeces por hacer lo malo, pues ¿para qué te quejas? Si fue por causa de lo malo que tú estás padeciendo. Pero si padeces por lo bueno, entonces gózate y alégrate por lo que estás padeciendo. Y mire lo que dice, versículo 13, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Qué quiere decir esto, hermano?
que cuando yo padezco por causa de Cristo, hermano, cuando Él manifieste su gloria, cuando Él venga nuevamente, nosotros vamos a gozarnos en la gloria de Cristo con Él. Allí es donde está la bienaventuranza de padecer. La tribulación y la persecución, dice Pedro, dice en el versículo 14, dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Por qué razón? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Cuando yo padezco, hermano, por causa de la justicia, ¿qué quiere decir esto, hermano? Esto trae una seguridad a mi vida de salvación y de pertenencia a Dios, porque el Espíritu Santo reposa en mi vida. Y cuando el Espíritu Santo reposa en una persona, al mundo no le agrada esa clase de gentes. El mundo no puede aceptar a una persona en la cual el Espíritu Santo está reposando sobre su vida. El apóstol Pablo dice a los Corintios, segunda de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea, fíjese bien cómo describe Pablo sus tribulaciones, porque esta primeramente dice leve tribulación y momentánea. Tú dirías, pues ¿qué estás diciendo, Pablo? Si 5 veces te han flagelado, si 3 veces te han azotado con varas, si has sufrido naufragios, si has estado en peligros en los caminos, en peligros con los de tu nación, con los gentiles, y aún peligros de falsos hermanos. ¿Y sabe cómo describe Pablo sus sufrimientos? Esta leve tribulación momentánea. Hermano, no pude ir a la iglesia porque tenía un dolor de cabeza. Tenía una gripa. Tenía tanta ropa que lavar que el domingo me gustó para lavarla, porque era un domingo soleado. Esas sí son tribulaciones fuertes. Lo de Pablo como quiera pasa, ¿verdad, hermanos? Sufrí tanto, me desvelé tanto, trabajé tanto el sábado. Cuando usted se toma el domingo para usted, se vuelve un ladrón. ¿Sí sabía eso? Que cuando usted se toma el domingo para usted se convierte en un ladrón. ¿Por qué? Porque el domingo es el día del Señor, es de Él. Y si yo me lo tomo para mí, me convierto en un ladrón. Porque utilicé algo que era para gloria de Él, para beneficio mío. Porque el domingo es cuando el hombre glorifica a Dios y le da, al menos el domingo, gloria y honra. Pero si yo me lo tomo para mí, estoy robándole a Él lo que Él me dio para Él, para que lo use para Él. Es como cuando a una empresa le prestan un carro, mire, es para que trabajes, y usted se va luego a Mazatlán en el carro 3 días, ¿no? ¿Qué le van a decir cuando regrese? No, este carro te lo dimos para que lo usaras para nosotros, no para ti. Es exactamente lo mismo con el domingo. Pero dice Pablo,
porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cuál es el propósito de que usted y yo padezcamos por causa de su nombre? Produce en nosotros un cada vez mayor, eterno y peso de gloria. ¿Por qué será que yo nunca padezco por Cristo? Porque la gente no ve a Cristo en su vida, hermano. Porque la gente no ve a Cristo en mi vida. Tal vez conocen a una persona religiosa. Tal vez conocen a alguien que sabe la Biblia y que da buenos consejos. Pero cuando usted empiece a señalarle el pecado a los seres humanos, cuando usted le empieza a decir tal vez a su jefe en el trabajo que eso que le propone hacer es indebido y usted rehúse a hacer eso, y su jefe le diga, bueno, pues te di una oportunidad, hasta aquí llegaste, aquí está tu renuncia. Cuando tú no te dejes arrastrar por tus amigos, a sus diversiones y a su estilo de vida y a sus gustos, entonces van a decir, bueno, amigo, pues es que eres muy aburrido. Nos vemos en otra ocasión. Luego te invitamos a otra clase de convivios. En estos no, porque tú estás ahí, como sabemos que tú no practicas nada de lo que nosotros hacemos, se incomoda la conciencia. Porque la gente, hermano, del mundo se siente señalada siempre y sus actos siempre siente que son juzgados por el creyente y reprobados. Si tú no haces, si tú no platicas, si tú no piensas, si tú no actúas como nosotros, ¿qué haces entre nosotros? Le van a decir. Y lejos de sentirnos tristes, dice la Biblia que debemos de estar alegres, porque su Santo Espíritu está morando en nosotros. Y ese desprecio y ese señalamiento, y tal vez padecimientos como los que sufrió Pablo, deben de traer a nuestra vida alegría y sentirnos bienaventurados, felices, dichosos, alegres, porque eso habla de que el carácter de Cristo está siendo cada vez más mostrado en nuestra vida. Regreso a Mateo capítulo 5, versículo 13. Terminan las bienaventuranzas, hermanos, y continuamos con el sermón del monte. Es solamente una porción, vamos a tocar solamente el versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. El Señor Jesús está usando una metáfora, está comparando a sus discípulos con la sal. Aquí es donde empieza la aplicación de las bienaventuranzas. Aquí es donde se va a saber si las aprendieron o no las aprendieron, si las están viviendo o no las están viviendo. El creyente, hermano, como le decía, debe de ser la sal
de la tierra. Pero ¿qué es que la Biblia nos enseña acerca de la sal y qué se aplica a la vida de los creyentes? ¿Cómo puedo aplicar yo correctamente esta enseñanza que el Señor está dando cuando dice que somos la sal de la tierra? Lo primero que dice es que la sal, hermano, si se desvaneciere, pregunta con qué será salada la tierra. Lo primero que yo entiendo es que la sal es un saborizante, ¿sí? Y la Biblia nos enseña eso, dice Job 6:6. Dice, ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo si no le pone sal? O sea, ¿a quién le gusta comerse algo sin sabor? A nadie. ¿Qué es lo que hace la sal, hermano? Resalta el sabor de los alimentos. Es un saborizante. ¿Sí? Esa es la función o una de las funciones que vamos a ver que tiene la sal. Entonces, hermano, la cuestión es, entonces nosotros somos los que le damos sabor al mundo. No, aquí la enseñanza se centra en qué sucede si la sal se desvaneciere. ¿Sí? ¿Qué sucede si la sal se desvanece? La palabra desvanecer significa enloquecer, necio o desvanecerse. ¿Qué sucede si el creyente se aloca y dice, no, pues como hay ahora hay muchos desvanecidos en la iglesia del Señor? Hay muchos que ya no le dan sabor a la vida, sino en su necedad le quieren dar otro sabor al mundo y a la iglesia, pero es una sal que se ha desvanecido. Cuando la sal se desvanece, pierde su eficacia. Yo le digo, mira, ten 1 kilo de sal, nomás que ya se desvaneció, tú sabes, para lo que lo usas, ya no le da sabor a nada. ¿Para qué se usa esa sal? Para ser arrojada y hollada o pisoteada por los hombres. ¿Para qué sirve un creyente que su esencia se ha desvanecido? Que su comunión con el mundo, hermano, ha provocado que su sabor se desvanezca. Que su interactuar con el mundo ha producido en él que se vuelva un necio. Y que diga, no, sí, yo sí puedo tener amigos mundanos, y sí puedo andar con ellos, y sí puedo convivir con ellos. Y sí pensamos igual, ya eso es necedad. Es alguien que se ha desvanecido. ¿Qué significa desvanecerse? No es lo mismo que desaparecer, fíjese bien. Porque cuando dicen desapareció de un momento a otro ya no estaba. Pero desvanecerse es un proceso progresivo, así como vemos en la tele, ¿no? Lo desvanecen y de arriba abajo va desapareciendo. Así el creyente, cuando deja de ser sal, cada vez lo vemos menos. Cada vez su esencia cristiana se ve menos. Su relación con el Señor, con la palabra, su testimonio poco a poco parece menos cristiano y más del mundo. Hay creyentes, hermano, que se están desvaneciendo, que están desapareciendo de la escena, que la razón por la cual Cristo los salvó no está llevándose a cabo. ¿Para qué dice la Biblia que nos salvó? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero muchos de nosotros como que ya nomás somos el suspiro, hermanos. Como que ya no nos conocen, ¿no?
Si es Arturo, velo bien, si es, pues sí es, nomás que ahora habla más raro y me lo encuentro siempre por allá y por allá. Sí es, sí es. Ah, bueno, sí es. El que se decía cristiano, sí, ese es. Somos la sal de la tierra. La sal, hermano, es un preservador. La sal se usaba para preservar los alimentos. ¿Cuál es nuestra función, mi hermano? ¿Quién es el del tic-tac? La sal es un preservador, hermanos. ¿Qué significa esto, hermano? Que nosotros, hermanos, hemos de llevar el evangelio para preservación de las almas. Como sal del mundo, hermano, a nosotros nos corresponde que las almas sean preservadas. ¿Qué pasó, hermano Amos? La Biblia dice, hermano, que la sal se usaba en distintas ceremonias religiosas. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que la sal tenía un uso en la adoración a Dios y en los sacrificios que se entregaban a Dios. Levítico 2:13. Mire lo que dice. No es 2:13. Es que estoy en el 3, por eso. Dice, y sazonarás con sal toda la ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Se fija cómo la sal desempeñaba un papel importante en la adoración a Dios y en los sacrificios y en la ofrenda que se entregaba a Dios? Tenía que traer sal. Cuando Pablo dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como ¿qué? Como un sacrificio vivo. Entonces tiene que llevar sal, hermano, lo que le ofrecemos a Dios. Tiene que ser una vida que agrada a Dios, pues tiene que ser una vida que concuerde con lo que estamos predicando. Por eso somos la sal de la tierra. En el tiempo de los romanos, parte del salario del soldado era una porción de sal y le llamaban salarium. De ahí es de donde viene la palabra salario. Para que su sueldo, parte de su sueldo, hermano, fuera sal. ¿Qué nos dice esto? Que la sal era importante. La entregaban como un bono extra, pienso yo. Mira, aparte, ten sal, para que lo que comas
te le dé sabor y lo disfrutes tú y tu casa. Apreciamos tu trabajo, tu servicio a la nación, por eso te entregamos un salarium, una porción de sal. Por eso es importante que usted y yo seamos la sal de la tierra. Pero la palabra tierra se oye como un término muy extenso, ¿no? ¿Cuándo voy a poder yo salar toda la tierra? No. Usted tiene que encargarse de salar la porción de tierra donde el Señor lo puso, que es su casa, sus amigos, su trabajo, la escuela, en la calle, donde usted llegue. Usted llega para hacer una función, para manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por último, Marcos 9:50, el Señor Jesús dice, buena es la sal. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿soy bueno como la sal? ¿Estoy haciendo la función de la sal? ¿Estoy haciendo lo que el Señor me dice? Porque la sal es buena. Verdaderamente, cuando llego a un lugar, la gente puede contar conmigo en sus necesidades, en sus tribulaciones, en su ignorancia. Puedo predicar esa palabra sazonada con sal, como dice el apóstol Pablo. Le pongo ese toque especial que es una vida transformada, regenerada y llena del Espíritu Santo. La sal, como todo lo que creó Dios, es bueno. Porque cuando Dios creó el mundo, el universo y todo, dice la Biblia, vio que era bueno. Y no sé si dice bueno en abundancia, no recuerdo. Pero lo que Dios hace es bueno. Y la sal es buena. Pero luego dice, mas si la sal se hace, no la hacen. Escuche bien, si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿Seremos lo suficientemente pobres en espíritu para admitir lo insípida que es mi vida? Que he descuidado mi porción de sal que el Señor me dio y me estoy desvaneciendo. Aquí es donde viene la aplicación de las bienaventuranzas. ¿Podré reconocer mi carencia espiritual? Y tendré la suficiente humildad de ir al Señor para decirle, Señor, la porción de sal que hoy me diste está insípida, no sabía nada. La gente me ve, llego junto a la gente y la gente no dice nada, no ve nada. No reconocen que tú estás en mí. Lo únicamente que perciben es la insipidez de mi vida. Ah, mira, es cristiano, sí, pues es igual que todos. Reniega como todos, maldice como todos, se enoja como todos, pelea como todos. Desvanecidos completamente. Que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento para entender esta bienaventuranza y este primer punto. Bienaventurados cuando sufrimos por causa de la justicia. Póngase en pie, hermano.